En esta segunda sesión, bueno, en este tema 2 del ciclo Entender el arte contemporáneo dentro del programa Aula Abierta que patrocina el Ayuntamiento de Alicante, nos vamos a ocupar hoy de la Revolución Romántica, del el romanticismo. Bien, pero antes de hablar del romanticismo como tal, bueno, de sus consecuciones artísticas, vamos a ver exactamente qué es esto del romanticismo. Bueno, pues el romanticismo es el arte que viene después del clasicismo. El clasicismo, que lo veíamos la semana pasada, trae bueno, pues una ruptura con respecto al rococó, lo veíamos también en la sesión anterior, y bueno, pues a partir de este momento, a partir de ese clasicismo, a partir de esa ruptura, se comienza a gestar lo que podríamos denominar ya el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, que como venimos diciendo desde la primera sesión, abarcaría pues desde aproximadamente los principios del siglo XIX hasta la actualidad. La principal característica de este nuevo arte consiste en que, bueno, pues a diferencia del arte anterior, que podríamos decir que es clásico o clasicista, este nuevo arte, y empezaremos con el arte del romanticismo, no se rige por valores eternos ni absolutos, sino por valores que están en constante cambio. Por tanto, hablamos de un arte relativista, hablamos de un arte sujeto, o sea, no sujeto a estatismos. Por poner pues, un ejemplo, podríamos decir lo que ocurre con el ideal de belleza. El ideal de belleza ya sabéis que es como la piedra angular de la historia del arte y bueno, pues eh, tradicionalmente lo que hacía artísticamente buena a una obra era que se pareciera al concepto de belleza que había en cada momento. De esa manera podían variarse algunos detalles según se interpretaran las reglas oficiales de la belleza, pero lo que es cierto es que nunca se discutían las leyes las leyes que la regían. A partir de esta crisis de finales del siglo XVIII, se aprecia cómo la belleza deja de ser el objeto principal de la obra de arte y es desplazada por la verdad o la expresión. Con todo este contexto, lo que cabría es preguntarse, pues, ¿qué reglas son las que van a estar presentes en la historia del arte a partir de este momento? Si ya no tenemos eh, el valor eterno o el valor absoluto. Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta un gran factor y es precisamente ese cambio constante. Y es que no hay una regla o no hay un conjunto de reglas, sino que todo va a ir en función de las modas y los gustos de cada momento. En el caso concreto del arte romántico, hay que tener en cuenta dos grandes cuestiones. La primera es su amplitud cronológica. Dependiendo de los países, pues se puede extender hasta los años centrales del siglo XIX. Pero lo cierto es que el triunfo del romanticismo hay que situarlo, o quizá su cenit lo va a alcanzar en el año 1830. La segunda cuestión, que en realidad, bueno, pues es consecuencia de la primera, hace referencia a la confusión del romanticismo. Entonces, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo abarca muchos fenómenos muy diversos. Y si es cierto que el principal motivo del romanticismo es que reacciona contra el optimismo de la Ilustración, es decir, frente a la idea de una humanidad definitivamente autosuficiente gracias a la aplicación de las leyes de la razón. Los románticos desconfiaban del poder de la sola razón porque creían que el hombre ejercía una mayor influencia de lo irracional frente a la razón. Pero especialmente estaban convencidos de que la inspiración artística solo se producía bajo la influencia de fuerzas oscuras. Hay que tener en cuenta también que el romanticismo va a convertirse en un fenómeno político, social y económico, consecuencia vamos, clarísimamente consecuencia de la revolución industrial, del efecto arrasador del pasado y, bueno, pues de esa sensación de desamparo que se produce, esa sensación de desamparo
que se produce, permitidme un segundo que voy a volver a silenciar los micros, que se produce, bueno, pues por el hacinamiento de las importantes masas de población en las nuevas ciudades. Para algunos románticos se tenía que reaccionar frente a todo este progreso, habría que volver a las formas de vida tradicionales, al mundo de la religión, a las viejas costumbres y a la personalidad histórica de cada país. Sin embargo, bueno, pues hubo otra corriente que decía que el progreso no era algo negativo, sino que era, bueno, pues algo de lo que se podía extraer un fruto. Y hay que tener presente, por último, de esta gran introducción, hay que tener presente que los románticos no solo rescatan el pasado histórico de cada nación, sino que también se entusiasman con otras culturas, sobre todo con aquellas que provienen del lejano Oriente o de África. Se sienten atraídos por las formas exóticas, porque son formas muy diferentes con respecto a las formas occidentales. Y bueno, pues en definitiva lo que hacen es aportar o demostrar mejor lo variado que es el género humano. Hablemos, si os parece, de dos figuras precursoras, David y Goya. Los dos casi nacen en el mismo año. David nace en 1748, mientras que Goya nace en 1746. Las fechas de fallecimiento también se llevan muy pocos años. David muere en 1825, mientras que Goya lo hace 3 años más tarde. David será al romanticismo francés lo que Goya será al romanticismo español. Lo relevante de estos dos artistas, independientemente de que coincidan sus cronologías, es que fueron educados artísticamente dentro de los presupuestos del arte tradicional o del arte clásico, pero gracias a una evolución personal importante, se convierten en pioneros del arte del romanticismo. David, para la mayoría de los historiadores del arte, es el creador y el prototipo de la pintura neoclásica, aunque su arte poco tiene que ver con la tradición, como veremos a continuación, y sus discípulos fueron genuinamente románticos. A Goya no se le puede adscribir a ningún estilo artístico, porque su obra siempre va a estar proyectándose hacia el futuro. Mirad, os pongo una obra, en este caso, Belisario pidiendo limosna, es una obra de David. David era, bueno, pues un pintor que aprende el arte con François Vuitcher, del cual hablábamos la semana pasada, como uno de esos pintores galantes del rococó francés, y se inclina desde joven a temas de influencia clásica. Empieza con pretensiones de su época, vamos, de ese clasicismo, pero pronto va a demostrar una personalidad artística propia hasta el punto de que muy joven gana el premio de Roma. Ese premio de Roma consistía en una especie como de beca de estudios que concedía la Academia Francesa a los que pensaban que eran los más capacitados, los mejores dotados. David logra este premio en 1774, después de haber fracasado algunas veces, y 2 años más tarde viaja a Roma, donde permanece un total de 4, allí completa su formación artística y se imbuye de todo el culto a la antigüedad que se está viviendo en Roma por esos años. Por esto siempre se dice que David encuentra en Roma lo que siempre estuvo buscando. Y a partir de ese momento, a partir de 1780, cuando vuelve a París, plasma en sus lienzos de gran formato todo lo que había visto allí, ese ideal de pintura clasicista. Este es el primero de todos los que hace, este Belisario pidiendo limosna. Se muestra pues, esta imagen patética del que fuera general victorioso romano, un general al servicio del emperador Justiniano, que como veis está reducido a la miseria y cegado
por algunas intrigas cortesanas que podríamos denominar como pérfidas, cuando se ve obligado a mendigar, como lo vemos aquí. El tema, como podéis imaginar, está cargado de una obvia intención política, pues, porque lo que muestra es una denuncia social. La denuncia social que consiste en comprobar el cruel pago de un régimen corrupto al que había sido uno de sus más fieles servidores. Pero David da un paso más. Da un paso más al dotar a este cuadro de una expresiva fuerza teatral, centra la atención dramática del espectador en dos gestos que son muy básicos. Los brazos de Belisario, que aparece pidiendo limosna, y el del antiguo oficial, que veis aquí cómo levanta los brazos, horrorizado, al descubrir quién es el mendigo que está aquí postrado. Estos efectos dramáticos, David los va a depurar todavía más en el juramento de los Horacios, que, bueno, pues quizá por así decirlo es el cuadro que le otorgó popularidad y que es el cuadro, cuando pensamos en David, es el cuadro que nos viene enseguida a la cabeza. También está la muerte de Sócrates y los líctores devuelven a Bruto los cuerpos de sus hijos. El año de esta obra es muy importante, 1789, año de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, David participa de una manera muy directa y muy activa. Tan es así que es el prototipo de artista comprometido con la revolución. Estas tres obras que os he puesto, Los líctores devuelven a Bruto los cuerpos de sus hijos, La muerte de Sócrates y El juramento de los Horacios, condensan el estilo de David, siempre en interior. Quizá a lo mejor podríamos pensar que son un poco agobiantes al estar encuadradas las figuras en ese primer plano dentro de una estructura muy rígida, con interiores muy austeros, muy sobrios, con arquitecturas desnudas, un orden dórico como vemos aquí, prácticamente sin concesiones decorativas, con esas columnas tan robustas, de tanta corporeidad. Eh, este, ese uso del escenario va a estar contrarrestado por una influencia de un naturalismo, como veis aquí en estas sombras que se proyectan a lo largo de las arcadas, que los veis aquí también y que las veis en este todavía mucho más claras, es ese efecto claroscuro del barroco que David, bueno, pues vuelve a retomar, y es que, claro, David conoce la pintura de Caravaggio y la está plasmando, esa influencia la está plasmando en su obra. Los temas que elige son también muy elocuentes, son temas de la Roma republicana, son temas de la Grecia clásica, como la muerte de Sócrates, esta Grecia clásica que se comenzaba a reivindicar por estos momentos por parte de los historiadores. Los héroes no son los clásicos triunfadores, exaltados en el momento más álgido de su gloria, sino que son protagonistas que o bien mueren o bien se sacrifican por un ideal superior. La manera de tratar su sacrificio es brutal, como estáis viendo. Puede ser un fratricidio, puede ser un parricidio, una premonición de una guerra civil. Y bueno, pues en definitiva lo que tenemos con este artista, con Jacques-Louis David, es un pintor que se dedicó a hacer arte propagandístico, arte político. En estos cuadros el disfraz de lo antiguo quizá no engaña con respecto a su evidente intención de hacer una crónica de lo que estaba pasando en la actualidad. Tan fue así que, una vez iniciado el proceso de la Revolución Francesa, David participó de una manera muy activa y muy exaltada, como antes os apuntaba. A través de sus cuadros hace como una especie como de crónica de los acontecimientos y posteriormente fue elegido diputado jacobino en la Convención. Desde su puesto de diputado llegó a votar a favor de la muerte del rey, de la decapitación del rey, y bueno, pues tomó en sí mismo la responsabilidad de transformar la administración de las artes y darle un nuevo giro al arte de ese momento. ¿Cómo? Pues suprimiendo las academias, reformando los salones,
creando leyes que regularan y protegieran el patrimonio nacional y creando museos públicos. Durante el momento culminante de la Revolución, David nos deja esta obra. Esta obra es un emblema estético y moral de mucha influencia posterior. Este cuadro es La muerte de Marat, es un célebre político, radical o radicalizado, muerto, bueno, asesinado en la bañera por una enigmática mujer de nombre Carlota Cordé, que bueno, pues se cuela en el domicilio de Marat a través de subterfugios y lo asesina. Marat fue amigo personal de David, y por ello David acepta rápidamente el encargo de hacer el retrato del asesinato de este político. Es llamativo, es llamativa la sobriedad y la crudeza presentes en esta obra. Aquí veis a Marat muerto, desnudo. La cabeza la lleva cubierta por esa especie como de gorro o tocado hecho con lienzo, en una bañera donde estaba sumergido, porque bueno, se sabe que Marat tenía problemas cutáneos y le aconsejaban sumergirse en agua para aliviar sus dolores. Y bueno, pues lo único que se presenta como decoración es este taburete que está sin barnizar, más o menos que servía de mesa de escritorio, veis aquí el tintero y la pluma, y aquí una tabla en donde, bueno, pues se puede ver cómo Marat acaba de ser asesinado y estaba en el momento de escribir su última carta. En la mano, siempre se ha criticado mucho esta mano, aquí veis el arma del delito, este cuchillo, siempre se ha criticado mucho esta mano que en realidad cae como demasiado muerta, a mí me parece que está muy natural y debería dejar suspender la pluma, pero todavía la sostiene. Y bueno, esta imagen contrasta mucho este primer plano tan definido con un segundo plano o con el fondo tan neutro y tan poco definido como veis en la imagen. Aquí, como observáis, se ha producido, bueno, pues una exacerbación del naturalismo, de ese efecto teatral, de la escenografía, del claroscuro. Y bueno, aquí vemos un gesto que veis elocuente a pesar del silencio que se ve en el ambiente. David sigue pintando en los años siguientes temas de la antigüedad clásica, como por ejemplo el rapto de las Sabinas o este tan bonito que es Leónidas en las Termópilas. Tanto este como el rapto de las Sabinas pierden la fuerza naturalista que había mostrado en los cuadros anteriores. Bien, hablamos, si os parece, de Goya. Hablamos de Goya, os he traído aquí algunas obras. Mirad, no me voy a entretener demasiado en Goya porque considero que de Goya hay muchísima información. Os voy a enviar algunos vídeos que van a completar estas explicaciones. Y aquí lo que más he traído es aquello que está más próximo al romanticismo, porque, bueno, como os decía hace pocos minutos, no podemos adscribir a Goya a ningún estilo artístico, porque en realidad no representa ninguna tendencia ni ninguna moda, sino que él, bueno, pues va por sí solo. Goya es uno de los pintores más populares que hay a nivel internacional. Y yo supongo que es porque provoca una fascinación total y absoluta. Esto solamente puede ocurrir en un caso, y es cuando el pintor o el artista se convierte en el mejor intérprete de su época. Este valor emblemático del mundo contemporáneo lo fue a encarnar la obra de Goya. Goya, que como todos sabéis nace en Fuente de Todos, en una pequeña aldea aragonesa. Goya viene de un origen modesto,
no fue un artista precoz, no le fue fácil triunfar. Aprende con José Luzán, un pintor local en Zaragoza, y bueno, pues igual que ocurrió con Jacques-Louis David, Goya también pretendió obtener una de esas becas que concedía la Academia Española de San Fernando, pero nunca lo consiguió. Y al final lo que decidió pues, fue irse, pagárselo él, se costeó él su viaje a Roma a finales de 1770. Lo que le aportó este viaje lo plasmó en sus obras a su vuelta a Zaragoza, a partir de 1773. Eh, pero claro, no triunfa en Zaragoza. En esos momentos, para que un artista español triunfara, tenía que estar en Madrid. Intenta marcharse a Madrid y lograr un reconocimiento en la corte un poco tiempo después, y aunque él contaba con un enchufe importante allí, porque su cuñado era Francisco Vallé, que Francisco Vallé era pintor de la corte, bueno, pues a pesar de esa circunstancia a priori favorable, no le fue fácil adquirir fama y popularidad en Madrid. Sin desmerecer la obra de Goya en esa primera etapa de Zaragoza, a partir de su instalación en Madrid, su obra va a dar un giro radical. Es el momento de perfeccionar sus conocimientos artísticos, de contemplar la colección importantísima de pintura de los reyes españoles y además de rodearse de los intelectuales de la Ilustración española. La primera tarea que le fue encomendada a Goya fue la de pintar cartones para tapices, como este que veis aquí de La Nevada. En ocasiones lo podéis encontrar con el nombre de El Invierno. Estos temas le eran impuestos y, bueno, pues son temas que tienen muchas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque hay que pensar en que esto después va a ser trasladado a un tejido. Goya estuvo metido en la ejecución de los cartones para los tapices eh, hasta más o menos 1790. Hay temas de todo tipo, por ejemplo, mirad, la Nevada, el albañil herido, la pradera de San Isidro, la gallina ciega, el pelele, es decir, tenemos temas de todo tipo. Goya se mueve por muchos estilos, se mueve pues desde un clasicismo, se mueve también con un punto de rococó, se mueve con un incipiente romanticismo, y bueno, pues eh, logra un puesto, todos estos méritos le hacen lograr un puesto de profesor en la Academia de San Fernando y además el título de pintor de Cámara del Rey. Goya manifiesta, a raíz de quedarse sordo en 1792, manifiesta el deseo de hacer una obra completamente personal y además en sus documentos lo pone con las dos siguientes palabras: por capricho e invención. Fijaos, capricho e invención. No es que a partir de este momento abandonase los encargos, algunos de los cuales resuelve con auténtica mano maestra, sino que junto a estos encargos de decoraciones, de cuadros de géneros o de retratos, pues va a aparecer por primera vez un mundo de fantasías cuyo aspecto alucinatorio no está alejado de la realidad, sino que se inspira en ella. Donde mejor se refleja todo esto es en la serie de grabados titulada Los Caprichos, entre los que destaca, por ejemplo, este, de El sueño de la razón produce monstruos. Pero ¿por qué esta irrupción? ¿Por qué este paso de los cartones para tapices a los grabados el sueño de la razón produce monstruos, a los grabados de los caprichos? Bueno, pues se han apuntado ya, disculpad, se han apuntado razones de tipo biográfico, por ejemplo, esa enfermedad que en el año 92 le lleva a perder su oído.
Además, podríamos añadir el supuesto desengaño amoroso que padece con la duquesa de Alba, por no hablar de esa crisis natural biológica que en 1796 hacía que cumpliera 50 años. Estas secuelas físicas, psicológicas o morales pudieron disparar el genio de Goya, pero además de esto no hay que olvidar que la Revolución Francesa y las noticias se conocen en España con cierta posterioridad, pero que, bueno, que la Revolución Francesa eh, había obligado a la ejecución del rey de Francia y esto tuvo una repercusión muy notable en España y en particular en el círculo de amigos de Goya, que eran en su mayoría ilustrados, eran simpatizantes de los cambios políticos revolucionarios. Con esto quiero decir que junto a la gran esperanza anterior, pues asistimos ahora a una decepción, al miedo, porque pronto se organiza en España una persecución política de los defensores de los cambios, entre los que se incluye Goya. Por ello, se da esta paradoja de que su triunfo como pintor coincide con el derrumbamiento de su mundo y el mundo de sus amigos. Aunque a partir de este momento, a partir de la década de 1790, el universo artístico de Goya se eleva hasta cimas que hasta ahora resultaban insospechadas. Goya, contra todo pronóstico, es nombrado director de pintura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, es nombrado primer pintor de Cámara del Rey y es la figura capital del arte español en este momento. Pero todos estos honores de los que gozaba los va a tener que disfrutar en un panorama cada vez más frustrante y más peligroso. Los sufrimientos morales de Goya no terminan con el fin de la Guerra de la Independencia, pues el regreso de Fernando VII al trono español envuelve otra vez a España perdón, en una nueva ola de oscurantismo, de represión, que solo puntualmente va a ser bueno, interrumpida, por así decirlo, durante el denominado trienio liberal, que es la segunda etapa del reinado de Fernando VII. Hacia 1823 la situación de Goya se hizo tan difícil que se tuvo que marchar al exilio en Burdeos, muriendo en 1828 a la edad de 82 años. La obra realizada por Goya, de todos modos, durante este primer cuarto del siglo XIX, fue de tal calibre que no solo adelantó muchos de los temas del entonces incipiente romanticismo, sino que iluminó el arte y la conciencia de toda la época contemporánea. De hecho, en ese tiempo, en este primer cuarto del siglo XIX, Goya realiza las otras tres series de grabados que completan esta de los caprichos. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los caprichos, tenemos los desastres de la guerra, mirad, con el título de Con razón o sin ella, tenemos la tauromaquia y los disparates. Además, pinta las dos escenas sobrecogedoras del 2 de mayo, conocido con el nombre de la carga de los mamelucos, o el 3 de mayo, conocido con el nombre de los fusilamientos de la Moncloa. Y más o menos tienen el mismo calibre político que la muerte de Marat, del cual hemos hablado hace poco. Es el momento también de pintar las llamadas pinturas negras que decoraban los muros de su casa y muchos retratos de una sorprendente modernidad. La obra que hizo Goya en esta última etapa de su vida influye de manera decisiva en todo el arte que se va a desarrollar posteriormente, empezando por los románticos o los impresionistas como Manet. Fijaos, Manet es curioso porque Manet hace un viaje desde París en 1864 a Madrid solo para conocer la obra de Goya y solo para conocer la obra de Goya que se mostraba en el Museo del Prado. Por todo esto, aunque mayoritariamente su vida transcurre en el siglo XVIII, su obra trasciende la época, trasciende toda barrera y siempre va a ir buscando un futuro posterior en el que va a influir de una manera decisiva. Nos trasladamos, nos cambiamos de latitud y nos vamos a hablar de la pintura romántica alemana. Antes de continuar por el arte romántico francés,
quiero hacer este paréntesis eh, en el panorama de Alemania. El panorama de Alemania, donde hay una figura solitaria, ¿veis? Caspar David Friedrich. Hay una figura solitaria, pero es excepcional. Nace en 1774, muere en 1840, aunque lo más interesante de su producción empieza a partir de 1800. A través del paisaje, un género que hasta ahora podemos considerarlo como menor, es decir, por debajo del retrato, de la pintura de género, de la pintura de historia, de la pintura religiosa, de la pintura mitológica. A través del retrato se realizan muchas de las más importantes aportaciones al arte contemporáneo en la historia del arte. Por ejemplo, el inglés Constable sigue la línea también de los holandeses del siglo XVII, en fin, y es que hay que tener en cuenta que la filosofía romántica era panteísta, lo que significa que identificaban a la naturaleza con Dios. Por ello, para los románticos, la pintura de paisaje estaba muy por encima de cualquier otra temática, incluido el tradicional, como era la pintura de historia. El pintor de paisaje romántico siempre se metía en medio de la naturaleza, buscando, bueno, pues signos, un lenguaje, por así decirlo, metafísico, una roca, una montaña, un árbol, que tuviera carácter simbólico. En esta concepción romántica del paisaje convergen varias cosas. Por un lado, la observación atenta de la naturaleza y, por otro lado, una actitud mística que se relaciona con principios religiosos. En esas circunstancias se explica por qué el paisaje romántico produce en el contemplador una especie como de sobrecogimiento. Quienes mejor expresan esa concepción panteísta de la naturaleza son los filósofos alemanes. Y naturalmente es lógico que también fueran los alemanes los precursores de ese tipo de pintura de paisajes. La figura capital fue Friedrich, como veis, pintor dotado de una personalidad introvertida. Mirad la célebre obra Monje junto al mar. Eh, Muchas de sus obras inspiradas en temas marinos, marítimos, porque bueno, pues nace en una zona portuaria. Su religión era la protestante, aunque bueno, pues está próximo al misticismo pietista que alimenta el pensamiento y la sensibilidad. Entonces, bueno, pues Friedrich enseguida trata de formular una nueva iconología religiosa a través del paisaje. Aunque a veces Friedrich ponía una cruz en la cumbre que fuera más elevada, es decir, se saltaba las directrices de una reconstrucción histórica más o menos exacta, todos sus paisajes son evidentes representaciones de lo sagrado por medio de parajes naturales, que pudieran contener o no signos religiosos. La temática es un poco repetitiva, como vais a ver a continuación, aunque también, bueno, pues es, a pesar de ser repetitiva, es poco monótona. Uno de los más célebres cuadros es este que veis, el titulado Monje junto al mar, donde aparece una solitaria, diminuta figura de un monje en medio de una gran playa, cuya insignificancia se hace mucho más patente en medio de esas bandas monumentales, cielo, mar y tierra, como veis. Es quizá el mejor ejemplo de la concepción sublime y melancólica de Friedrich, y algo de esto también se ve en esta obra, en El mar de hielo, que bueno, podéis conocer también como El náufrago de la esperanza. Esta fragata que veis aquí es atrapada por los hielos de un mar polar, a punto de ser hecha pedazos, a punto de ser tragada en un agua subterránea que subyace en la superficie helada. En los dos, tanto en este como en el del monje, hay un componente trágico que alegoriza la precariedad del destino humano.
Por lo demás, al margen de su retraído y suspicaz carácter, que en realidad lo hizo muy poco sociable, la concepción mística con la que Friedrich entendía y practicaba el arte no le predispuso a crear escuela. Aún así, hay que decir que tuvo un discípulo, Carl Gustav Carus, que bueno, pues destacó como teórico más que como pintor, porque la siguiente generación de paisajistas alemanos no fueron discípulos de Friedrich, son, por ejemplo, Karl Rothmann, veis qué paisaje, o Karl Blechen. Y aquí ya se está intuyendo mucho más el registro romántico. La única excepción que podemos encontrar de un artista alemán que, siendo contemporáneo de Friedrich, compartieran visión y significado es la de Philipp Otto Runge, que bueno, pues no se limitó solo al paisaje, sino que también, bueno, pues fue un creador de complejas alegorías figurativas y, bueno, defendía ese concepto tan romántico como es la obra de arte total. La obra de arte total que, bueno, pues en música lo pretendió hacer Wagner, y es que la obra de arte total consistía en integrar todas las artes en una sola obra. Nos vamos a hablar de Inglaterra. Bien, Angle y el ultraclasicismo inglés. Todo esto es consecuencia directa del impacto que causa la pintura de David. Estamos hablando, bueno, pues cuando David hace este rapto de las Sabinas, aquí alude a la necesidad de concluir con una guerra civil entre las diversas facciones ideológicas que combatieran muerte desde la Revolución. Estos antecedentes en la pintura neoclásica o clasicista de David son fundamentales para comprender el romanticismo que viene después de David, al que podríamos llamar ultraclasicismo, como he titulado el tema, de los que encontramos, por ejemplo, algunos discípulos como François Gérard, aquí veis retratando a Napoleón, una pintora, Anne-Louise Giraudet, Pierre-Narcisse Guérin, Pierre-Paul Proudhon, el barón Gros, Antoine Jean Gros. Aquí lo vemos en uno de sus más célebres cuadros, Los apestados de Jaffa, en la zona de Egipto. Aquí veis a Napoleón en el centro de la composición, tocando a apestados, a leprosos, en la zona de Jaffa, prácticamente como un nuevo Mesías. En un lugar muy destacado, pues tiene que estar Ingres, Auguste Dominique Ingres. Lo vais a conocer siempre como Ingres. En general, todos estos que acabo de mencionar como post-davidianos desarrollan por su cuenta aspectos que ya había puesto encima de la mesa David, pero de una manera mucho más radical, más desequilibrada y más romántica. Todos estos, excepto el barón Gros, que tenemos aquí, participan de un mismo ideal de clasicismo purista con un punto romántico. Por ello lo llaman un ultraclasicismo, porque va más allá del clasicismo. Este clasicismo se limita bueno, pues a repetir formas estereotipadas del arte del pasado. Cuando analizamos las pinturas de todos estos ultraclásicos, nos encontramos efectivamente pues, con figuras de un amanerado contorno lineal, miradlo, con un dibujo exquisito, figuras planas, bañadas en una especie como de luz irreal que realza sus valores de cuerpos, pues a lo mejor como casi traslúcidos, como evanescentes. Lo que en todo caso conviene tener muy en cuenta no es lo que estos artistas llegaron a hacer, sino el sentido cada vez más abstracto e intelectualizado que imprimen al arte posterior de vanguardia, que prefieren aislar un elemento, es decir, la línea, y desarrollarlo de una forma autónoma, donde mejor se puede analizar la virtud y el defecto de este procedimiento formalista es con la obra de Ingres.
Nace en 1780, es uno de los más notables discípulos de David, sobrevive a los primeros románticos franceses, a esa primera generación de los románticos más jóvenes, como Joseph Nicole, como Delacroix, de los que me ocuparé posteriormente. Si su vida fue larga desde el punto de vista biológico, porque fue muy longevo, bueno, pues lo fue mucho más su supervivencia artística. Conoce en directo todas las polémicas causadas por el impresionismo durante la década de 1860 y, bueno, pues sirvió como fuente de inspiración a artistas como Picasso, Matisse, Modigliani o Brancusi. Parece ser que Ingres, en la etapa en la que estuvo en el taller de David, simpatiza con esa corriente del ultraclasicismo radical, muestra una voluntad de revisión admirativa de los primitivos de todas las épocas, y bueno, pues el reconocimiento público no le llega hasta 1824, momento en el que hace esta obra que veis en pantalla, que es El voto de Luis XIII. Los críticos de ese momento lo señalan como nuevo maestro de la escuela romántica. Pero claro, el éxito le llega tarde. Cuando hace esta obra, tiene 43 años. No era joven, precisamente. Mucha gente lo acusaba de pintor gótico, de pintor antiguo, de pintor caduco, pero fijaos, poco tiempo después hace este Edipo y la Esfinge, y dicen de Ingres que era un chino extraviado en las ruinas de Atenas. Esta crítica hay que entenderla como que se trataba de un artista que interpretaba el clasicismo de una manera excéntrica, exótica, distinta. Y conviene recordar todo eso porque gracias a sus notables éxitos y reconocimientos posteriores, y quizá a lo mejor por verse enfrentado con la otra corriente del clasicismo que representaba Delacroix, del cual hablaremos más tarde, bueno, pues este pintor se acabó convirtiendo en una especie como de artista académico, retardatario, caduco, enemigo de todas las vanguardias, y en realidad es una absurda leyenda que no se corresponde con la realidad y que todavía hoy subyace en su pintura. Angros estaba más interesado por la línea, les gustaban mucho los primitivos de cualquier época. Eh, Entre las obras más importantes vamos a encontrar la Bañista de Valpinson o la Venus Anadyomene. Aquí tenemos la gran odalisca, un detalle de esa gran odalisca y bueno, pues el famosísimo baño turco. No es esto solo una serie de desnudos, de retratos desnudos, muy sensuales y muy refinados. No, 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 no. Es mucho más. Son arabescos, son líneas, son composiciones en las que un desnudo femenino hay, se contrapone al otro. Las partes de cada desnudo femenino están siempre en dirección contrapuesta. Mirad, por ejemplo, la cabeza mira en una dirección mientras que el torso y las piernas las tienen en otro. Pero todo esto está milagrosamente en un mismo plano. Mirad, y os pongo para que veáis, aquí tenéis el retrato de Bartin hecho por Angres en el 32, como veis. Y este es el retrato de Madame Stein hecho por Picasso. La historiografía los compara siempre. De hecho, cuando me estaba preparando las clases y recurría a bibliografía, siempre aparecía lo mismo. Es decir, aquí veis cómo Picasso incide en la línea, todo lo rodea de una línea exactamente igual que había hecho previamente Angres. Y claro, aquí también hay que hacerse una pregunta. ¿A qué viene el interés de Picasso por la obra de Ingres? Bueno, pues que Ingres fue el primero en captar la importancia de esa estructura lineal. A partir de esta estructura lineal se van a construir objetos, se van a construir figuras y se va a convertir en una especie como de precursor, de precedente del sentido abstracto,
del arte moderno posterior. Al margen de todo ello, y el retrato de Bertin es, desde luego, bueno, habla por sí solo, pues fue uno de los mejores retratistas del siglo XIX, siglo XIX que sabéis que se caracterizó por el cultivo del arte del retrato. Y ahora sí, vamos a hablar de Francia. Vamos a hablar de Francia con dos protagonistas importantes, Géricault y Delacroix. Géricault y Delacroix. Acabaremos hablando de España, ¿vale? Porque es interesante ver de qué manera este panorama se asume en España. El romanticismo del color está representado por estos dos nombres, por Géricault y por Delacroix, que además son contemporáneos al ultraclasicismo o romanticismo lineal de Ancre, que acabamos de ver, de cuño inglés. Este romanticismo del color fue inaugurado, vuelvo otra vez hacia atrás, por el barón Gros, ¿no? Por Antoine Jean Gros, discípulo de David, pero los representantes fundamentales van a ser Géricault y Delacroix. Géricault es, bueno, por así decirlo, la figura más típica del romanticismo. Es apasionado, es melancólico, es rebelde, es valiente. Fijaos, si se le pone como prototipo del romanticismo, porque muere con 33 años y, bueno, pues se hizo polémicamente famoso con un cuadro monumental, La Balsa de la Medusa, de 1818, que narra la terrible peripecia real sufrida por unos pocos supervivientes al naufragar el barco Medusa frente a las costas de África y tener que permanecer perdidos en medio del océano hasta que llegaron a rescatarlos. El hecho conmovió muchísimo a la opinión pública de entonces porque, bueno, pues los náufragos practicaron canibalismo, se comían unos a otros y al final esta tragedia se convirtió en un asunto político. Al interesarse por representar un tema polémico de actualidad en vez de recrearse en temas legendarios del pasado, Géricault se estaba mostrando como un artista moderno, un artista nuevo. Las medidas eran, bueno, desproporcionadamente grandes, casi 5 metros de ancho, más de 7 metros de, perdón, 5 metros de alto, más de 7 metros de ancho. Es, bueno, unas medidas inusuales para una pintura que podíamos denominar de género y que, bueno, pues hasta ahora la pintura de género tenía gran formato, pero no tanto como esta balsa de la Medusa. Esto, claro, esto lo que indica es que ya Géricault muestra sus convicciones bueno, pues subvierte la jerarquía habitual que, bueno, gustaba de usar formatos más pequeños para este tipo de cuadros y la emplea aquí, en esta balsa de la Medusa, con esa misma intención de dignificar una anónima tragedia de ese momento. Es decir, se dedica a estudiar cuidadosamente los despojos humanos, era, bueno, un enamorado del realismo en la exacta representación de la tragedia donde se habían dado casos de canibalismo, como os decía. También se inspira en casos, perdón, en modelos artísticos de Miguel Ángel, por ejemplo, con un hábil sentido escenográfico que da a la composición una pronunciada orientación diagonal, ascendente hacia la derecha. En la punta superior extrema aquí veis un hombre agitando una bandera, una tela blanca aquí en señal de atención. Bueno, pues ese gesto de llamada engarza un conjunto de brazos que se levantan, ¿ves? Todas estas líneas con tantísima fuerza. Eh, y bueno, pues emplea una iluminación claroscurista útil para subrayar con efecto pues, los puntos dramáticos de toda la acción. Todo esto nos permite apreciar no solo el acento barroco de este cuadro, sino su espíritu romántico, que lo anima con sus desmesuradas pasiones, su trágica fatalidad, su sentimiento sublime, su tensión dramática. Y bueno, pues hasta el final de sus días,
Géricault simultaneó estos temas con temas épico-trágicos, siempre dotándolos de una gran energía que ya no se, no se asimila como energía espiritual, sino que se alimenta del espíritu salvaje de los instintos. Por eso siempre quiso ser un gran pintor animalista, porque bueno, pues se preocupó en buscar la fuerza, en captar la fuerza bruta de los animales bueno, pues los hombres de ese momento que ya estaban encerrados en ciudades ya habían olvidado su pasado campesino. En poco tiempo después de haber estado en Italia, como la mayoría de sus contemporáneos, expone este cuadro en Inglaterra. Y allí, bueno, pues pudo conocer la pintura que se estaba realizando en esos momentos en Inglaterra y se sintió atraído por el paisajista Constable, como se demuestra en muchas de sus pinturas. He traído una, por ejemplo. Este es el que se conoce como el horno de arcilla y aquí veis esa manera de desdibujar el paisaje tan propia de Constable, se ve también en la pintura del Barón Gros. Como retratista, bueno, pues también lega una importante serie de retratos de alineados con importante carga psicológica. Hablemos de Eugène Delacroix. Es el continuador de Géricault, es, por así decirlo, su sucesor y además es su sucesor, pero él empieza siendo admirador de la obra de Géricault. También tuvo ese espíritu romántico, su carácter, bueno, pues era el lector de autores románticos, era un apasionado amante de la música romántica, amigo personal de Chopin, y bueno, pues tuvo una formación humanística muy esmerada, de acuerdo con sus orígenes familiares, y su comportamiento y su vida se ajustan muy bien al mito romántico del dandy. El dandy es ese caballero que convierte en norma propia la distinción estética y moral. Delacroix se imbuye de fuentes artísticas parecidas a las de Géricault, pero no viaja a Italia. Viaja a Inglaterra y viaja al norte de África, viaja a Argelia, viaja a Marruecos, pisa España, poco tiempo, pero pisa España. Eh, En Marruecos escribe una famosa declaración de que allí entre los exóticos moros se hallaban los verdaderos griegos de David, claro ejemplo de ese definitivo cambio de gusto. Eh, Aunque no viajara a Italia, bueno, pues sus escapadas al Museo del Louvre le hicieron conocer la pintura italiana, tanto fue así que se dedicó durante muchos años de su vida a copiar a los maestros italianos y a los maestros flamencos, concretamente a Rubens. Como lector empedernido de todo lo que caía en sus manos, este dato no es baladí, ni mucho menos, bueno, pues la huella literaria también se deja ver en su producción. Le atraen los temas épicos, le atraen las historias pasionales, le atrae lo exótico. Y en 1822, bueno, pues hace esta obra, La barca de Dante, es una escena lúgubre de Dante y Virgilio atravesando las aguas del infierno, aguas que están, como veis, infestadas de cuerpos convulsos, y bueno, pues que va a ser la primera de una serie de obras que tienen por temas las tempestades y los naufragios. Por ejemplo, la masacre de Quíos o la muerte de Sardanápalo, una obra que está inspirada en un relato de Lord Byron, donde un sátrapa oriental pues, ordena a su guardia que extermina todos sus bienes, incluido
sus caballos y las mujeres de su harén. Delacroix alza su cenit en este tipo de historias épicas de fuerte acento exótico. Asiste a la Revolución de 1830, una revolución y una fecha importante y crucial, diría yo, para el desarrollo del romanticismo. Y bueno, pues a esta revuelta de 1830 le dedica una alegoría que es esta de la libertad guiando al pueblo, donde una matrona con el pecho desnudo y un sombrero frigio conduce a los ciudadanos que son de todas las clases sociales y de todas las edades. Poco más tarde, en 1834, va a elaborar este cuadro llamado Las mujeres de Argel, un cuadro destinado a hacer época y a ser muy imitado por todos los que vendrían detrás, Matisse, por ejemplo, porque en él, bueno, pues se compendia el misterio de un interior cerrado, una fuerte sensualidad, un uso original y brillante de los colores, y bueno, pues al final lo que se producen son esos contrastes complementarios que hacen que Delacroix se adelante a los impresionistas. Delacroix fue también un excelente pintor de grandes decoraciones e incluso de obras de temática religiosa como este de la lucha de Jacob con el ángel, que se conserva en la iglesia de Saint-Sulpice en París. Dentro de Centro Europa, tenemos a las hermandades de los nazarenos y los prerrafaelitas, dos grupos que seguramente conoceréis, o al menos habréis oído hablar de los prerrafaelitas, concretamente de John Everett Millet, del cual, bueno, pues hablaremos a continuación. Uno de los episodios más curiosos de esta estética nueva, de una estética nueva romántica, fue el intento de devolver a la pintura su primitivo sentido religioso, más o menos al estilo de los monasterios medievales. Se publica a finales del siglo XVIII, y os digo esto para poneros en contexto, se publica un texto en Berlín que se titula Efusiones del corazón de un monje amante del arte. Lo hace un monje amante del arte, y esta publicación, si la leéis, la podéis curiosear por internet, es fácil de encontrar. Si la leéis, bueno, pues responde a todo lo que se indica en el título. Sentimentalismo, ingenuidad y una concepción mística del arte. Aunque esta obra hoy está anticuada, si lo analizamos desde la perspectiva del siglo XXI, produjo un impacto enorme en su momento y tuvo una gran influencia. Pocos años después de haberse publicado, se forma en Viena un grupo artístico con el nombre de los Nazarenos, aunque en origen se bautizaron como la Comunidad de San Lucas. Esta Comunidad de San Lucas se traslada a Roma para formar una comunidad de artistas. Os pongo algunos ejemplos para que veáis la pintura centroeuropea que tiene, o que es de raigambre clásica y que conforma este grupo de nazarenos, como por ejemplo Overbeck, que es el que tenéis en pantalla, Forr, más temática religiosa, Karosfeld con una sibila, Peter Cornelius con la huida a Egipto, bueno, aquí tenéis Peter Cornelius, Olivier con el buen samaritano y Führing. O sea, fijaos cómo, pues aparte de estas pinturas que podríamos calificar como ensoñaciones, como pinturas místicas, pinturas religiosas, bueno, pues es una cosa muy novedosa el hecho de haber conformado una comunidad artística fraterna. De hecho, ellos se consideran hermandad, comunidad, al principio comunidad de San Lucas y después nazarenos. Esto se va a repetir en muchos de los posteriores grupos vanguardistas y cuyo espíritu va a presidir el modo de relacionarse de los círculos artísticos bohemios. Hayan en este ambiente de camaradería un modo de resistencia al rechazo burgués.
¿Cuál es el ideal artístico de los nazarenos? Pues bien, el ideal artístico de los nazarenos es retornar al arte primitivo, es decir, el arte de antes de Rafael, un arte que siempre había sido denostado, siempre había sido despreciado porque era rudo, porque era ingenuo, porque era elemental. Son amantes de la pintura decorativa al fresco y bueno, pues siempre basándose en historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también encontramos referencias en la obra en la obra literaria de Ariosto o de Tasso. Casi medio siglo después, a finales de la década de los 40, de 1840, se forma en Londres otra hermandad artística, los prerrafaelitas, la hermandad prerrafaelitas, que bueno, pues simplemente ya con ese nombre lo que indica muy a las claras es la voluntad de fijarse como modelo ideal el arte anterior a Rafael, al pintor del Renacimiento italiano. Hubo muchas similitudes entre el grupo de prerrafaelitas y el de los nazarenos, pero también hubo muchas diferencias. Algunos de los prerrafaelitas, bueno, pues no eran católicos, pero otros sí lo eran. Y bueno, pues tuvieron diferentes mentores y diferentes fuentes literarias. Para entender este grupo británico, del cual os voy a poner algunos representantes, hay que hacerse cargo del brutal desarrollo industrial y urbano del Reino Unido. Además de esto, tenemos el triunfo de una ideología burguesa y bueno, pues en todo este mare magnum se explica la reacción de romántico aprecio por los ideales caballerescos de la Edad Media, religiosidad, sentido poético, obra artesana, y todo esto bajo el amparo de un teórico, de John Ruskin. Desde el punto de vista pictórico, el núcleo fundacional lo forman Millet con la célebre Ofelia, que todos conoceréis, William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti, Ford Madox Brown y Edward Burne Jones. Y bueno, pues la gran mayoría va a moverse en un estilo de hiperrealismo bueno, pues podríamos calificar incluso hasta de hiperrealismo óptico, porque su tratamiento del detalle revela la influencia de las lentes de aumento. Y acabaremos con la imagen romántica de España. España en estos momentos, en el primer cuarto del siglo XIX y bueno, más hacia la mitad del siglo XIX, está aislada, está en decadencia, España es despreciada por mantener ideales en contraposición con los humanistas que habían triunfado en la Europa moderna. Entonces, bueno, pues las nuevas potencias hegemónicas de ese momento, Holanda, Reino Unido, bueno, pues son nuestros tradicionales enemigos, eso no hay que olvidarlo. Con motivo de la Guerra de la Independencia, la península ibérica se llena de militares extranjeros, británicos, franceses, portugueses, y bueno, pues al final de la guerra, cuando vuelven a su país, cuentan una realidad muy distinta de la negativa tradicional que había sufrido España. Muchos de los defectos españoles comienzan a ser vistos con simpatía, incluso hasta con admiración. La moda romántica del Oriente, bueno, pues beneficia a España por el gran peso de la dominación musulmana después de 7 siglos. Y bueno, pues el retraso español también se convierte en un aliciente para visitantes que proceden de países industrializados y añoraban las viejas costumbres de la cultura campesina. Se produce además un hecho importantísimo y es la fundación del Museo del Prado en 1819, por lo que los extranjeros descubrirían allí las maravillas de la Escuela Española de Pintura. Todo esto lo digo porque quiero explicaros que España durante el romanticismo se puso de moda. Y al ponerse España de moda, se puso de moda su arte, su literatura, su paisaje, su folclore. Todo esto tuvo gran impacto y gran éxito en el mundo. Esta admiración por España comienza a principios de 1815,
pero alcanza sus cotas más altas entre 1830 y 1860, la etapa durante la que afluyó la primera oleada masiva de turistas extranjeros a nuestro país. Muerto Goya en 1828, sin que existiese, bueno, pues un mínimo clima de libertad para que pudiera haber un arte romántico, bueno, pues eso explica que nuestro arte romántico, nuestro arte del romanticismo, naciera con retraso y además muy débil. En pintura, bueno, pues a tenor de todo lo que os he contado anteriormente, es lógico que surgiera un importante núcleo de pintores costumbristas, con temas de folclore local, radicado principalmente en Cádiz y Sevilla, y os pongo algunos ejemplos, como por ejemplo Juan Rodríguez y Jiménez, conocido con el nombre del Panadero, eh, Joaquín María Fernández Cruzado, José Roldán, sevillano también, Manuel Barrón, mirad las vistas más típicas del río Guadalquivir. Y luego, bueno, pues tenemos una saga de tres bueno, padre e hijos, que son José Domínguez Becker, Joaquín Domínguez Becker y Valeriano Domínguez Becker, a los que hay que sumar José Elbo, Manuel Rodríguez Guzmán y Manuel Cabral Bejarano. En la mayoría de los casos, bueno, pues surge una alternativa que se inspira en Goya, como lo que veis, por ejemplo, de Manuel Cabral Bejarano, que se conoce como costumbrismo de Beta Brava. La imagen de España y sus gentes fue expuesta al exterior gracias a las aportaciones de todos estos pintores. Y luego hay que destacar dos que están ubicados en Madrid, que son Leonardo Alenza, que lo veis aquí, y Eugenio Lucas Velázquez, de una modernidad total. Junto a esta pintura costumbrista, de la que he puesto algunos representantes de Sevilla y de Cádiz, hubo también una manifestación local de interesante paisajismo romántico. Por ejemplo, os presento a Genaro Pérez Villamil, que bueno, pues adopta las maneras de un paisajista británico, de David Roberts, cuando David Roberts recorría España y realizaba pues, sus escenarios. Aquí veis, por ejemplo, un entierro en la Catedral de Toledo. Villamil tuvo el mérito de lograr la primera cátedra de paisaje en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Pero, ¿qué ocurre con la pintura oficial? ¿Qué ocurre con la pintura académica? Bueno, pues la pintura académica pasa por muy malos momentos en este lapso. El panorama político no favorece, la verdad. Es decir, tenemos aquí la muerte de Fernando VII, las guerras carlistas, la regencia, el problema sucesorio. Y bueno, pues en la corte madrileña pocos son los nombres que destacan. Destacamos, por ejemplo, a Federico de Madrazo con su archiconocida condesa de Vilches y a Carlos Luis de Rivera. Son hijos de pintores que habían estado en el neoclasicismo español. Nacen en Roma los dos, estudian en París, conocen al barón Hoss, conocen a Ancre, conocen al de Lagos. Bueno, pues todos estos condicionantes facilitan su instalación y su triunfo en la sociedad. Pero no hicieron más que retratos. El otro núcleo importante de pintura académica, de pintura oficial, fue el núcleo sevillano con dos artistas, con José Gutiérrez de la Vega, que es, por así decirlo, el intérprete de Murillo en el siglo XIX, y Antonio María Esquivel. Y luego, bueno, pues habría que mencionar algo de pintura de historia, pero por no hacer demasiado largo el romanticismo en España, creo conveniente que nos detengamos aquí. Os activo los micros. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ha venido fuerte hoy, ¿eh? Voy a silenciar Maite López. Silencio, Maite.
Bien, ¿qué os ha parecido el romanticismo? Supongo que había cosas que sí que conocíais, ¿verdad? Pero Algunas sí. eh, lo que desconocíais, ¿qué os ha parecido? Me interesa más eso. Tenéis los micros abiertos. El realismo, más que nada, Eh, es lo que más me ha llamado la atención, y el colorido. sí, son obras muy de colores muy brillantes. Sí, sí, sí. Mm. Sí. Qué más queréis aportar? Decidme, vamos a hacer un coloquio ahora. Los prerrafaelinos no, yo no los conocía, la verdad. Pero seguro que habéis visto la obra de Ofelia en algún momento, ¿no? Sí, sí, esa es la única que más o menos me sonaba. No, no tenía en mente quién era el pintor, pero la verdad que sí, todas muy coloridas. Vamos, me han gustado en general. ¿Hay algo que os haya llamado la atención de modo particular? Ahí vi un par que parecían fotografías, ¿no? Que Sí, eran, sí, claro, bueno, y el algunas realismo. eran hiperrealistas, hiperrealistas. Esa de Hiperrealismo. Ofelia parece una foto. Sí, efectivamente. ¿Qué más os apetece aportar? Contadme. El viaje que va las tres mujeres con el borriquillo y en la nieve, que parece que es una foto original. Eso está muy original, me ha gustado muchísimo. El de Y Goya. además, como si... Sí, sí, de Goya. Me ha gustado todo en general, pero ese es como más especial, como muy natural, ¿no? Ese me ha Sí, gustado es mucho. cierto, es muy natural. Sí, De Goya te quería ¿tú crees que Goya fue un buen dibujante? sí. Es que a mí, o sea, como dibujante no me parecía que era menos potente que, o sea, es más lo que él reflejaba que como dibujante en sí. Yo sí lo considero. Yo considero que Goya fue un excelente dibujante Ujú. y en sus retratos de la corte lo demuestra. Es decir, Sí, os pondré después vídeos en donde Goya demuestra ser un dibujante excelente. También es un buen artista del color. sí, Lo que ocurre es que, bueno, pues con todas esas condiciones que os he comentado antes, su sordera, sus 50 años, etcétera, pues Goya se transformó y al final, bueno, pues ¿dónde ponemos a Goya? Goya es difícil ujú, ponerle un adjetivo. Es difícil. Hay muchos libros que hablan de Goya y, bueno, pues por internet tenéis infinidad de bibliografía y desde luego Goya es un pintor poco tenido en cuenta por la historiografía. Precisamente se le tachaba como eso, como de lunático, incluso de loco, pero no, yo no creo que estuviera loco, simplemente es que fue un adelantado a su tiempo, como Velázquez. ¿Qué más os ha suscitado todo esto del romanticismo? Hoy estáis poco habladores. el romanticismo en la parte última esta de España, a mí me ha gustado mucho, casi que lo que más me ha gustado es la parte del romanticismo español, más colorido, no sé. Sí, vamos a ver, la visión que se aporta de España con los pintores románticos españoles, pues es la visión más costumbrista, más, por así decirlo, más castiza, más cañí, más hispánica. Ya os habéis fijado, cuadros con bandoleros, cuadros con gitanas, cuadros con manolas. Sí, pero es que era la moda de ese momento. Y eso era como nuestra carta de presentación al mundo. Es curioso. Sí, ese me ha gustado mucho. Porque además coincide con la visión que tienen los extranjeros de España. O sea, no tenéis más que reparar, por Los ejemplo, mitos. efectivamente, es decir, cuando los viajeros del siglo XIX venían a España y escribían sus crónicas, pues lo que cuentan es corridas de toros, mujeres vestidas como majas, los currutacos, etcétera. Por lo tanto, el arte se erige, una vez más, en un documento importante para la historia. ¿Qué A mí más me contáis, Joan? sí, me ha llamado la atención el cuadro que has puesto de Eugenio Lucas Velázquez. Lo he visto como muy adelantado para el momento. Sí, ¿verdad? Sí, Y bueno, es un cuadro completamente vanguardista. sí, Un sí. cuadro, lo proyecto de nuevo, si queréis. A ver si puedo proyectarlo. Supongo que sí.
Mirad. Mm. Este cuadro es, bueno, hacia los años centrales del siglo XIX, más o menos 1844-45. Es una comunión, pero fijaos, a base de manchas. Aquí no hay dibujo, aquí hay color directamente. Mirad la arquitectura cómo está hecha a base de manchas, las caras, todo desdibujado, todo, no hay nada definido. Un cuadro, a mí, cuando yo conocí la producción de Eugenio Lucas Velázquez en el Museo del Prado, cuando el Museo del Prado se propuso revitalizar los artistas del siglo XIX, porque el siglo XIX era como, lo que viene después de Goya ya no vale. No, el siglo XIX es un siglo muy importante y merece mucha atención. A partir de que el Prado, digamos, que recuperase cuadros de los artistas del siglo XIX, empezaron a hacerse estudios del arte del siglo XIX porque hasta ese momento había muy poco estudiado del siglo XIX. Es que pasábamos de Goya al siglo XX, de Goya a Gaudí. ¿Y qué ocurre en el siglo XIX? Ya veis que el siglo XIX es un siglo riquísimo, donde hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, esta pintura de Eugenio Lucas Velázquez, que a mí me parece, bueno, toda su pintura es así y es sobrecogedora. Es un adelantado a su tiempo, sin lugar a dudas. Y una pregunta, Alejandro, cuando hablaste de Ingres, ¿Sí? decías que se centraba en la línea o que, ¿no? Algo de esto Sí, dijiste. ¿Dónde lo ves? Que yo no alcanzaba a ver eso, ¿por qué lo decías? Cuando hablo de línea, hablo de dibujo. Es decir, si os fijáis en los retratos que había hecho Ingres, lo que no se ven manchas de color superpuestas sin más, sino que las manchas de color están nítidamente definidas. ¿Puedes poner una ahí? Sí, os pongo el retrato de Bakhtin, os lo pongo ya mismo. Por ejemplo, os lo proyecto. Además es el que compara todo el mundo con el retrato de Madame Stein. Mirad qué diferencia entre este retrato y este retrato. Apenas hay 70 años de diferencia. Pero mirad, aquí hay manchas de color. ¿Veis las manchas? ¿Veis cómo el color está como a brochazos? Sí. Incluso el abrigo de la mujer. Aquí, mirad qué nítido está todo. Está todo, mirad, es que se ven hasta las arrugas de los nudillos. Esto responde, y mirad las arrugas del chaleco y todo esto responde a un dibujo previo. Ese pelo no es este pelo, mirad, este pelo son manchas, son borrones. Mirad este pelo, si es que ha pintado prácticamente pelo a pelo. Esto es un dibujo lineal, es un dibujo hecho de líneas. Lo otro no, lo otro son manchas. Manchas. Vale. Que apenas dibujar con el pincel. Efectivamente. Sí. Es uno de los mayores méritos que puede tener un pintor, saber dibujar. Para pintar primero hay que saber dibujar. ¿Qué más me contáis? A mí me ha gustado el alemán, que yo no lo conocía, Friedrich. y me ha parecido moderno también. A mí me causó mucho impacto la primera vez que vi la obra de Friedrich del Mar de Hielo o el naufragio de la Esperanza, porque yo pensé que era una fotografía. Pero no es una fotografía, es una pintura del siglo XIX alemán. A mí me causó, vamos, verdadero impacto. Es decir, que hay muchas más cosas de las que nos imaginamos. Es que la historia del arte es muy rica. Y bueno, pues a lo largo de este curso, pues ofreceré cosas que sabéis, pero también intentaré daros a conocer cosas que no sabéis para ampliar un poco vuestro panorama, que sea mucho más abarcante. Y Jericó, por ejemplo, la verdad que no me pareció un romanticismo al uso, o sea, las pinturas que mostraste no es lo que uno tiene en la mente del romanticismo, ¿no? Porque para ti, Claudia, ¿qué es el romanticismo? Pues un poco, o sea, lo que el romanticismo es un poco la exaltación del amor o de lo bonito,
y no lo veía ahí, por ¿Tú ejemplo. has leído alguna vez a Becker? Sí, alguna vez en el colegio, hace muchos años ya. Vale. Becker en algún momento habla del amor y de lo bonito. Habla del, ¿Perdón, Natalia? habla del desamor, ¿no? Y habla de la muerte. Y de la muerte, sí. Las rimas, las leyendas, son todo cosas de muerte. Bien, Becker es un escritor romántico español. Becker es también un prototipo dentro de la literatura del artista romántico, precisamente por eso. El romanticismo no son amor y corazones. Melancolía. El romanticismo es la búsqueda de la libertad. Y la búsqueda de la libertad utilizando la razón, pero además dejándose llevar por las pasiones. Aquí ya no se sujeta uno a nada, sino que el cambio es lo que va haciendo que el arte vaya evolucionando. Cuando se habla normalmente de romanticismo, o cuando se le dice a alguien que es romántico o que no lo es porque, pues eso, pues muestra cariño, o es una persona, pues eso. Melancólico, quizás también. Sí, pero el romanticismo en el arte no tiene nada que ver con eso. Por eso cuando me has dicho, por ejemplo, la obra de Jerry Cole, con esa balsa de la medusa donde se están comiendo unos a otros, ¿eso qué tiene de romántico? Pues tiene de romántico el tema, tiene de romántico la inspiración, tiene de romántico la búsqueda de la libertad, y bueno, pues nos presenta cosas que hasta ahora eran impensables. ¿Qué más os sugieren los románticos? Decidme. ¿Nada? Hombre, libertad sí, desde luego, de la Croix, desde luego. Totalmente. Totalmente. Sí. La semana que viene vamos a hablar de realismo. Y vamos a empezar a hablar de una cosa que seguro que os gusta, que es el impresionismo. La semana que viene me ocuparé de esos dos estilos, más o menos en base a la programación que elaboré. Voy a ir a tema por semana, más o menos. Habrá temas que sean más cortos, como por ejemplo este ha sido más cortito, pues bueno, pues esto permite que al final pues tengamos este coloquio. Y habrá temas que por tanta diapositiva, por tanta cosa, me ocuparán toda la hora, pero bueno, como luego los pongo a disposición vuestra en internet, pues los podéis ver y podéis, bueno, pues todo lo que no habéis tomado nota o lo que fuera, pues lo repetís y lo observáis bien. Bueno, pues si no tenéis ningún comentario más que hacer, os agradezco la asistencia. Nos vemos la semana que viene, nos vemos el miércoles que viene y que tengáis buena semana. Igualmente. Gracias. Cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.